puede contener. Mi Dios es poderoso y permanece fiel, y solo en Él puedo confiar, puedo confiar. Aunque las cosas no anden bien, seguro está obrando. Puedo confiar, puedo confiar. Mi Dios es poderoso, conmigo está. Tus ojos me ven desde la eternidad. Puedo confiar, conmigo está. Él es grande en poder, nada lo puede contener. Mi Dios es poderoso y permanece fiel, y solo en Él puedo confiar, puedo confiar. Aunque las cosas no anden bien, seguro está obrando. Puedo confiar, puedo confiar. Mi Dios es poderoso, conmigo está. Mi Dios es poderoso, poderoso, poderoso. Mi Dios es poderoso, poderoso. Puedo confiar, puedo confiar. Aunque las cosas no anden bien, seguro está obrando. Puedo confiar, puedo confiar. Mi Dios es poderoso, conmigo está. Mi Dios es poderoso, Santo Espíritu, muévete en nuestros corazones. Oh, ven, Santo Espíritu, muévete en nuestros corazones. Que el Señor te bendiga, iglesia, en esta tarde. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar nuevamente juntos para compartir su palabra. Agradecida al Señor por esto y que esta tarde podamos disfrutarlo en la presencia del Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste
hoy me postro a adorarte. Oh, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Oh, oh, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Sí, Señor, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Les invito a abrir su Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 6. ¿Sí? Vamos a compartir la palabra del Señor. Y dice así la palabra: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sápatras que gobernasen en todo el reino, y sobre ello 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sápatras diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a los otros sápatras y gobernantes, porque había en él un espíritu superior. El rey pensó en ponerlo sobre todos los reinos, sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sápatras buscaban
ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no lo hallaron. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: ¿no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle? Si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sápatras se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vives. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sápatras, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no se pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Señor. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es el de los hijos de los cautivos de Judá, que te respeta, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey después se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él,
y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dieron orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, nación y lengua que habitaban en toda la tierra: paz sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él libra, Él salva, Él libra, Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Qué palabra, ¿no? Si vemos la historia de Daniel, vemos esta palabra, ¿no? Cómo nos impacta, decir lo que tuvo que vivir este hombre. Daniel era uno de los más importantes de los 3 gobernantes que ayudaban a Darío en el reino, ¿sí? Y dice que él tenía un espíritu superior, había en él un espíritu superior. Este hombre amaba a Dios, él era fiel a Dios y a su palabra. No había en él algo que lo pudieran acusar. Su vida era una vida íntegra delante de Dios y de aquellos que lo veían. Es por eso que fue hallado en gracia ante los ojos del rey, el cual pensó ponerlo sobre todos los reinos, que gobernara sobre todo el reino, ¿no? Aún sobre estos gobernantes, estos sátrapas, él quería ponerlo a Daniel, pensó ponerlo a Daniel, porque vio en él que había algo diferente. Veía en Daniel que era una persona íntegra, en lo cual también había dedicado y había puesto que todo problema que hubiese en el reino, Daniel se encargaba de resolverlo. Y esto fue lo que lo llevó a aquellos varones, ¿no?, que fueron sus enemigos, a traerles esa envidia, ese celo por lo que Daniel había alcanzado, ¿sí? Era tal ese celo y esa envidia y ese enojo porque Daniel había sido puesto en un lugar mejor, ¿no? En un lugar como después del rey estaba Daniel. Ellos se enojaron, entonces dice que conspiraron contra Daniel. Dijeron: vamos a buscar algo en el cual podamos acusar a Daniel de que está haciendo las cosas mal. De hecho, Daniel se encargaba de los negocios del reinado, y nada pudieron encontrar en él como falla para acusarle. Dice que venían y otro buscaba de una manera y de otra, pero la Biblia dice que no había falta en él, que no había falla en él, ¿sí? Y como no pudieron encontrar nada en lo cual acusarlo, ellos conspiraron, hicieron que el rey firmara un decreto en el cual por 30 días, como dice, nadie podía invocar a otro Dios, pedir a otro Dios si no fuese al rey Darío, ¿sí?, el cual supuestamente podía suplir toda la necesidad que había en el reinado. Mas vemos acá la mano de Dios, ¿no?, como es sobre la vida de Daniel. Dice que aquellos hombres hicieron que el rey firmara este decreto y dijeron: de esta manera podemos hacer y encontrar y acusar a Daniel para que
vean que no es perfecto, para que vean que no es íntegro, que hay algo que también falla, que es un hombre que puede fallar. Mas dice que cuando ellos hicieron y el rey firmó, aún sin saber por qué la intención que estos varones tenían, ¿sí? Aún sin saberlo, él firmó, pero cuando ellos consiguieron lo que querían, dice que fueron a ver qué es lo que hacía Daniel. Pero vemos en este pasaje que Daniel, aun cuando se enteró del decreto que había sido firmado, dice que no se acobardó, no tuvo temor, no tuvo temor. Aún a riesgo de su propia vida, dice que él no tuvo temor y fue a su aposento, fue a su lugar, abrió las ventanas, como lo hacía habitualmente, allí postrado de rodilla, adoraba a su Dios, clamaba a su Dios, pedía por el pueblo, pedía por la nación, por sus hermanos. Y dice que estos varones vieron lo que Daniel hacía y que eso fue una desobediencia, algo que ellos encontraron, una falta en Daniel por no acatar el decreto del rey. Y cuando ellos encontraron esta oportunidad para poner y acusarlo a Daniel, vinieron al rey y le dijeron: tú has dado un decreto, que así fuese, ¿no? Que así se cumpliese. Y el rey decía: todavía sigue vigente lo que yo he dicho. Entonces ellos dijeron: Daniel, aquel hombre en el cual tú tienes la confianza, en el cual has puesto sobre el reinado, él te ha desobedecido. Él no ha acatado la ley que tú has puesto, sino que fue a su aposento, abrió las ventanas y oró y pidió y se dobló, dice, ¿no? Se humilló, se dobló ante su Dios, siguió clamando a su Dios. Dice que el rey dice, cuando el rey oyó, en el versículo 14, cuando el rey oyó este asunto, le pesó en gran manera, porque él había encontrado en Daniel una persona honesta, había encontrado en Daniel un compañero leal, ¿sí? Aquel que él podía estar tranquilo, aquel que él podía descansar en los asuntos porque sabía que Daniel iba a hacer las cosas bien, de que Daniel iba a ser íntegro en todo lo que hiciera. Dice que cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Buscó de cualquier forma sacarlo, ¿no? De esto que había él mismo sellado, que él mismo había decretado. Dice, para que no llevarlo a esta sentencia. Y hasta puesto el sol, dice, trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto ni ordenanza de que el rey confirme puede ser abrogado. Que nada de lo que el rey haya firmado, ningún decreto puede ser, como quien dice, invalidado, ¿sí? Él tiene que pagar por eso. Él fue desobediente. Él no obedeció esta ley y tiene que pagar por eso. Miren cómo llegó, ¿no?, la envidia, los celos al corazón de estos varones que buscaron de todas maneras encontrar algo para acusarlo a Daniel. Y no quedó otra que el rey, por más que quiso librarlo de esta sentencia, dice que mandó en el versículo 16, mandó el rey que trajesen a Daniel y lo echasen en el foso de los leones. El rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Mire cómo estaba el corazón del rey, no sabiendo que él era un hombre íntegro delante de Dios, que se había mantenido fiel a Dios y a su palabra, y pasar esta situación que le tocaba vivir, decía:
Yo sé que tú clamas a ese Dios, porque por esa causa él iba a ser echado al foso de los leones. Pero yo sé que ese Dios que tú clamas, él puede librarte. Y fue de esa manera que lo echaron en el foso de los leones, y fue traída una piedra y puesta, dice, a la puerta del foso, la cual era sellada con el anillo del rey y de los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no fuese alterado. No sea cosa que alguien fuese al anochecer y lo sacara de ese lugar. Entonces el rey era la orden de poner el sello para que nadie pudiera sacarlo si no tenía la autorización del rey. Pero vemos en este pasaje que dice que el rey se levantó muy de mañana y fue apresurado al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, ¿él te ha podido librar de los leones? Dice que este rey no comió, no bebió, no se alegró, no tuvo fiesta, dice, hasta el sueño perdió, pero me imagino que cuando se acercó al foso para ver si estaba Daniel, quizás estaba dudando, ¿será que lo habrá podido librar? ¿Qué será de Daniel? ¿Qué habrá sido de Daniel? Entonces vemos que Daniel le responde al rey: vives para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. La historia de Daniel nos hace entender a nosotros que muchas veces como hijos de Dios, como cristianos, vamos a ser probados en nuestra integridad, en nuestra fidelidad delante de Dios. Cuando nosotros decidimos buscar a Dios, seguir a Dios, hacer sus mandamientos, seguir sus mandamientos, cumplir sus mandamientos, el diablo se va a levantar, Satanás se va a levantar contra nosotros y va a venir a querer doblegar nuestras convicciones, aquellas que nosotros hemos tenido y tenemos. Muchas veces el enemigo se va a levantar como se levantó en la vida de Daniel para hacerlo doblegar ante este decreto. Decirle: no clames más a Dios, no busques a Dios, ahora tienes que invocar al rey, doblarte delante del rey, ¿sí? Adorar al rey. Mas Daniel sabía en quién creía, mas Daniel sabía que su Dios era el Dios grande y poderoso, el cual lo iba a librar de cualquier situación que le tocara enfrentar. Y a nosotros como hijos de Dios también somos probados muchas veces en nuestra fidelidad, en nuestro andar con el Señor. El enemigo muchas veces se presenta y viene a querer decirte: ¿para qué vas a la iglesia si cuando vienes a tu casa, muchas veces ha pasado esto, cuando llegas a tu hogar se convierte en un infierno? Ya no hay paz, ya el enemigo viene y te acusa, te pasas todo el día en la iglesia, pasas tiempo allá, perdés tiempo, te lavan la cabeza, mas quieren hacerte renunciar a eso. Pero tú tienes que mantenerte firme en tus convicciones, firme en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios hace en tu vida y lo que va a hacer en tu hogar. Cuando muchas veces en tu trabajo vas a hablar del Señor a alguien que ves con necesidad y otro escucha y dice: acá no hables porque corres el riesgo de perder el trabajo. Tú te tienes que mantener firme. Como jóvenes o como estudiantes o como mayores que también estudiamos, cuando llegas a la escuela y cuando no compartes lo que ellos comparten, cuando no hablas como ellos hablan, te dicen que sos un bicho de otro pozo. Cuando haces todas estas cosas y te mantienes íntegro y firme en tus convicciones,
De esa manera honramos a Dios con nuestras vidas. Honramos a Dios con nuestras vidas. La lealtad de Daniel nos enseña a nosotros que Dios tiene cuidado. Su lealtad a Dios y a su palabra demuestran en la vida de Daniel que nada importa más que vivir una vida consagrada, una vida plena en el Señor, una vida que de verdad cuando otros nos vean puedan decir, este verdaderamente es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Recuerdo una de las oportunidades, una vez mi esposo trabajaba de albañil y recuerdo que un día viene a casa y dice, ¿sabes qué? El encargado me dijo que no hay trabajo y el trabajo que salió era en la provincia de Mercedes, me acuerdo que decía. Y les dijo, va a ser una buena plata, así que vamos a ir para aquel lugar, pero no van a volver a su casa. Esto nos llevará 1 mes, 2 meses, pero es necesario que vayamos porque acá no conseguimos nada. Me acuerdo que cuando él llegó y me comentó lo que este encargado le había dicho, y estábamos en una situación económica no muy buena. Me acuerdo que nos pusimos a hablar y escuchar decirle a él, yo sé que es bueno lo que nos ofrecen, es buena esta oportunidad, pero también sé que si yo voy para aquel lugar a trabajar, no voy a poder congregar. No voy a poder estar con ustedes en casa como familia. Y eso no quiero. Entonces dijo, yo sé que Dios es grande, que Dios es poderoso y que Él nos va a sostener. Fue esa decisión que tomó y dijo, prefiero no ganar esa plata, pero seguir con mis convicciones. Yo creo en Dios que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Les digo que fue un tiempo bastante difícil porque pasamos una prueba fuerte para nosotros. Me acuerdo que ese mes no había una entrada en nuestro hogar, no había en lo económico ninguna entrada. Recuerdo que llegamos al punto de no tener nada. Teníamos nuestros hijos chicos y uno como papá sabe la carga que siente, la preocupación que siente cuando no tenemos para darle de comer a nuestros hijos. Si bien nos había quedado un puñado de fideo, que era lo que ellos iban a comer, pero nuestro corazón como padre estaba triste. Me acuerdo esa vez que fue un día sábado y comenzamos a orar con mi esposo y decirle, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Tú sabes, Señor, de nuestra necesidad, de lo que estamos viviendo. Mas, Señor, te damos gracias porque creemos en tu fidelidad. Y fue así como Dios obró, porque con lágrimas en los ojos le dijimos al Señor lo que estábamos viviendo, pero reconociendo de que Él era poderoso, de que Él podía sacarnos de esta situación en la cual estábamos viviendo. Y fue así que a la hora estábamos en el patio con Él y vimos llegar unos autos y vimos bajar mercadería que Dios sabe, que yo hasta el día de hoy me acuerdo, nuestra mesa fue llena de todo. Cuando digo todo, fue todo. Dios suplió todo lo que necesitábamos. Era como que habíamos ido al supermercado y habíamos traído todo para el mes. Todo Dios lo suplió. Cuando vimos esto, nos miramos con mi esposo y dijimos, Señor, gracias porque tú eres fiel. Cuando te mantienes en integridad, cuando te mantienes fiel a Dios y a su palabra, Dios es el que te saca, Dios es el que te defiende. Así como a Daniel
Dios mandó su ángel y cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño. Dios manda su ángel y te provee todo lo que tú necesitas. Dios toca los corazones para glorificarse a Él. No sé la prueba que hayas pasado o estés pasando, pero hay bendición y es importante mantenernos fiel en nuestra convicción. Segunda de Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo decía, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cuando en nuestras vidas hay integridad, hay fidelidad a Dios, y aunque el enemigo se te presente oportunidades para doblegarte ante ellas, pero tú permaneces fiel a Dios y crees en su palabra, que Él es el que va a suplir todas tus necesidades, que Él va a obrar conforme a su voluntad en la situación que estés viviendo, Dios promete ayudarnos, iglesia. Podemos ver la fidelidad de Dios en medio de las pruebas. Y en Isaías 26:3-4 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Es bueno confiar en el Señor, es bueno mantenerse íntegro, es bueno permanecer en la voluntad de Dios. Aunque el enemigo se levante, iglesia, nosotros tenemos que permanecer firmes en el Señor, permanecer firme en su palabra. Dice el Salmo 100 en el versículo 5, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. No cedas ante las amenazas del diablo. No cedas ante la amenaza de Satanás. Solamente mantente firme en tus convicciones, porque hay recompensa de Dios para aquellos que se mantienen firmes. Dios promete estar con nosotros todos los días hasta el fin. Él promete defendernos como defendió a Daniel de aquellos leones y se glorificó en la vida de Daniel. Dios se va a glorificar en tu vida. Se glorificó en mi vida en medio de esa situación en la cual estábamos viviendo. Dios se glorificó porque Él es fiel y Él ve tu corazón. Cuando tú decides ser íntegro delante de Dios, Dios va a obrar en favor tuyo. Y me gusta cuando dice la Biblia que el rey Darío, viendo lo que Dios había hecho en la vida de Daniel, sirvió para que él mismo diera un decreto de que todo el pueblo invocara al Dios de Daniel, adorara al Dios de Daniel, porque dice, porque Él salva, Él libra, Él hace señales y maravillas en el cielo, en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones y Él te va a librar a ti, iglesia, porque tu Dios es el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios que hace señales, el Dios que hace maravillas, el Dios que salva, el Dios que libra. Ese Dios es tu Dios y es mi Dios. Solamente tenemos que permanecer firmes en Él.
Solamente tenemos que ser íntegros delante de Él para que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas. Quiero orar contigo, iglesia, y animarte que por más difícil que se haga la prueba, como se hizo en la vida de Daniel, creas que Dios está para socorrerte, que Dios va a cerrar la boca de los leones, aquellos que se levanten contra tu vida, y Él va a pelear tu batalla. Señor, te doy gracias. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos alienta, Señor, a vivir una vida, Señor, en santidad, una vida íntegra delante de ti. Porque, Señor, tú eres Dios grande, tú eres Dios poderoso, el cual intervienes en favor de tus hijos. Señor, en esta hora te ruego que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Señor, no sé la prueba, la dificultad que ellos estén viviendo, mas, Señor, que su fe, que su confianza, Señor, esté puesta en ti, sabiendo de que tú extenderás tus manos, que tú enviarás a tu ángel, Señor, el cual va a librarlo de toda situación que le esté viviendo. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Señor, los bendigo en tu nombre y que tus fuerzas vengan sobre ellos, Dios, que tu ministración venga sobre sus vidas. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Quién puede decir que no cambió su vida al encontrarse contigo? Si después de tanto tiempo estar hundido, viene alguien que te extiende una mano. ¿Quién puede decir que no sintió un calor fuerte que quema el alma, y que las heridas que estaban amontonadas ahí salieron para afuera como lágrimas? ¿Quién puede decir que no llegas en el tiempo justo, cuando crees que todo está perdido? El milagro ocurre contigo. ¿Quién puede decir que no sintió el amor como nunca antes? Tu sangre borrando el pasado, abriendo camino a un mundo nuevo. La 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 na na na. ¿Quién puede decir que no llegas en el tiempo justo, cuando crees que todo está perdido? El milagro ocurre contigo. ¿Quién puede decir que no sintió el amor como nunca antes? Tu sangre borrando el pasado, abriendo camino a un mundo nuevo. Yo no puedo decir que no estás
Bien, iglesia, agradecida al Señor por haber compartido con ustedes este tiempo y decirle que no dejen de escuchar la palabra, que no dejen de ver los días de reunión los miércoles, que pasamos también las prédicas, la reunión de oración. No deje de participar. Si alguno tiene algún problema que no la puede ver por WhatsApp, pueden estar mandándosela a los chicos. Así que ustedes solamente comuníquense con ellos, con las redes, con Instagram. Comuníquense y se lo van a hacer llegar, ¿sí? Pero está bueno que podamos estar alimentándonos espiritualmente, compartiendo las reuniones juntos, ¿sí? Así que los bendigo en el Señor. Sigan orando, sigan buscando del Señor y nos vemos en la próxima, con la ayuda del Señor. Ya creo que nos queda menos tiempo, que más pronto nos veremos, pero esto lo dejamos en las manos del Señor. También quiero animarlos que si alguno tiene necesidad, pedido de oración, también lo haga saber para que podamos estar orando por ustedes, ¿sí? Dios les bendiga, los quiero un montón y que tengan una buena semana en el Señor.